Un empate que sabe a derrota, 2 puntos en 3 partidos, 6 goles que ha recibido el Milan en estos 3 partidos, en este arranque de temporada que no es para el gusto de los hinchas, que desde hace mucho tiempo no veíamos un arranque tan malo y con una formación que excluye a los dos jugadores figura de la temporada anterior y del campeonato, como son Teo Hernández y Rafa Leao, que también protagonizan acciones de juego que no están relacionadas al fútbol necesariamente, que también hay que, yo creo desde mi punto de vista, sancionar. El Milan no se puede permitir a jugadores con estos caprichos, por más que sean, y les agradecemos por lo que han hecho, sean figuras del Milan que hayan dado lo que dieron al equipo en estos años que están, que seguramente seguirán dando, pero hay actitudes que no son aceptables, no son admisibles. Un equipo que pudo haber tenido mejor resultado, el entrenador, bueno, Fonseca hace cambios muy tarde, faltan 20 minutos, hace una formación inicial, no sé si para castigar a estos dos jugadores que rindieron mal en el partido anterior y que seguramente habrían podido tener, bueno, una performance eh, mucho mejor que la que hicieron en los 20 minutos restantes. No vamos a hablar de ello, del futuro de Fonseca, del contrato aún vigente de Pioli, que no tiene equipo todavía y que podría continuar después de la salida eventual de Fonseca como al comando de este Milan que conoce muy bien, más allá de los nuevos contratos y las salidas de algunos jugadores, llega con ya una experiencia de 5 años dirigiendo al Milan y con seguramente una base de trabajo estable. Y ahí vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la decisión de Fonseca, de las actitudes de estos jugadores como Teo y Rafa Leao, de los jugadores como Pavlovic, que hemos descubierto que es un jugador que está todoterreno, que es un jugador que lo vemos por todos lados y que puede darle grandes satisfacciones a este Milan. Seguramente vamos a tener un espacio dedicado a lo que fue la formación de Fonseca y lo que podría haber fallado, porque nosotros como hinchas seguramente vemos lo que pasa fuera del campo, pero cómo formas tu equipo lleva, te da a entender cómo te estás llevando con el resto de los jugadores. Porque si está en forma Teo y Rafa, no los dejas afuera por casi todo el partido y los haces entrar solo para conseguir el empate que consiguen de todos modos, pero te hacen esta actitud, esta respuesta que ya todos vimos. Bienvenidos a Tribu Milan, esto es Lazio Milan, 2-2. Vamos de inmediato con la formación. El Milan forma sin Teo ni Leao, un 4-2-3-1. Al arco Mike Mañán, defensa de 4, Emerson, Tomori, Pavlovic. Centrales, Terrachano en el extremo derecho. Fofana y Reinders en el centrocampo. Tres cuartos, Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic. Y arriba en punta Okafor. Les digo, un equipo que no tenía problemas para poder llegar al arco. De hecho, una Lazio desdibujada, una Lazio ganable, ¿cómo decirles? Un equipo que no daba esta lucha constante, perenne, peligrosa para el Milan. El Milan también no encontraba, no podía hilar bien las acciones de ataque, seguramente porque está todavía en fase de los jugadores de conocerse en el campo. Una cosa es entrenar juntos, una cosa es hacer ensayos de formaciones durante la semana, durante el entrenamiento. Otra es cuando te enfrentas efectivamente a un equipo de Serie A o incluso de Champions, bueno, un equipo, un rival que se juega también esos puntos en el campeonato. No es lo mismo que te consigas un sparring o otro equipo para poder competir, son siempre amistosos. En cambio, partidos de campeonato se juegan, el espíritu es distinto, incluso tienes los hinchas, tienes una serie de variables que van a impactar en el rendimiento del equipo. Así que hay que darle tiempo a este Milan, este nuevo Milan que tiene jugadores nuevos y que tienen que acostumbrarse también a la presión de la hinchada, porque somos el Milan, entonces vamos a querer siempre ganar, tener buenos resultados. Y le dije, sobre todo, acuérdense siempre, desde aquí vamos a ser hinchas de este mensaje, dejarlo todo. Puedes perder, puedes empatar, puedes ganar, pero si lo dejas todo vamos a estar más que contentos, porque nosotros vamos al estadio, gritamos, cantamos, coreamos,
damos todo el aliento de la hinchada. Y creo que esto lo hacemos todos los hinchas en todo el mundo. Seguimos al Milan, las noticias, y estamos en ello. Así que nos esperamos que los jugadores, la dirigencia, el club, corresponda a este amor, corresponda a este aprecio con una performance de esfuerzo, de dedicación, también de amor al club y a la camiseta, porque eso es lo que al final dura, ¿no? Los jugadores pueden pasar, pero lo que nosotros vemos y veremos en el campo es el escudo del Milan y que va a darlo todo. Entonces, esta es creo que la actitud, es el espíritu del Milan que tiene que permanecer en el tiempo. Y creo que una de las razones por las que, y esto lo expliqué, me parece, en el último podcast dedicado a la llegada, al regreso de Zlatan, sobre la actitud, ¿no? Sobre el hecho de contar con una figura como la de Zlatan, como un referente de personalidad motivacional, de carácter y también seguramente de tradición del Milan, porque él ya estuvo en el Scudetto número 18 en el 2011, bueno, fue la temporada 2010-2011, regresa 10 años después, un poco más, para el Scudetto número 19, así que un regreso monumental, se retira del fútbol y ahora en su tercera está regresando no como dirigente, sino como consejero senior. ¿Y ayer dónde estaba? O el sábado que se jugó. ¿Dónde estaba Zlatan Ibrahimovic? Nos enteramos que estaba de vacaciones el buen Zlatan. Cualquier persona, creo que cualquier trabajador, empleado, tiene derecho a vacaciones. Pero hay un gran pero de aquí. Estamos hablando que es el arranque de temporada. Pésimo arranque del Milan. Les dije, pocos entrenadores en el Milan en los últimos 10 años han tenido un arranque tan pobre. Gianpaolo, Gattuso, Montella, para darles unos nombres, han tenido mejor resultado que Fonseca en el arranque de una temporada. Y hablamos de 3 entrenadores que salieron por la puerta trasera. 3 entrenadores que no le dieron al Milan el peso de un equipo grande, que no dieron el valor que necesitaba el Milan. Claro, fueron años oscuros, estos de los que hablo antes de conseguir el ansiado Scudetto 19. Años oscuros, años que seguramente sirvieron al Milan después de la salida de Berlusconi a encontrar como presidente, como dueño del club, a encontrar una identidad ganadora, a encontrar de repente un núcleo fuerte económico para poder desarrollar y mantener. Entonces los que mantuvimos el espíritu Milan fuimos nosotros los hinchas. Y a esto me refiero con un referente como Zlatan en el campo, en la tribuna, en el vestuario, como lo fue Galliani. Bueno, Galliani, claro, era director técnico, no era dirigente. Zlatan no lo es, pero su figura es fundamental en un equipo que sabe que tiene inversores de Estados Unidos que, claro, dan el dinero, pero es necesario tener hinchas. El fútbol funciona así, señores. Por más dinero que puedas dar y regalar, miren el ejemplo de PSG. Tú puedes dar dinero y puedes traer a los mejores jugadores, pero si no hay identidad, ¿qué hace el PSG? ¿Qué ha hecho el PSG? ¿Qué hizo el PSG durante los años con dinero? Pues hablamos de casi 1.000 millones votados así. ¿Una Champions? ¿Dónde está? Ganaron solo la liga francesa. Después, ¿qué hicieron? Se fue Mbappé, se fue Messi, se fue Neymar, se fue Verratti. O sea, y estamos hablando de jugadores importantes. Se fue Sergio Ramos. O sea, jugadores que en el ámbito futbolístico han dado que hablar. En el PSG se apagaron. ¿Y por qué? Por un motivo. Porque no hay identidad de equipo. Entonces, un jugador como Zlatan Ibrahimovic, o exjugador, que está en el Milan y que en un momento crucial como el que se está viviendo ahora, en el que el Milan necesita la figura de un ex jugador, de un comandante, porque dejemos atrás a Fonseca, que también está en lo suyo y también tiene sus propios problemas, pero un jugador como exjugador como Maldini, por ejemplo, daba esto, el capitán del Milan, el capitán histórico del Milan. Entonces, incluso se tenía una figura de dirigente y ya no estaba pues vistiendo
la camiseta, los shorts del Milan, sino ya con camisa, no tenía la banda de capitán, naturalmente eso pasó hace muchos años, pero ahora estaba en la tribuna, seguía el equipo, hablaba con los jugadores, hablaba con el entrenador, estaba junto a Pioli, se interesaba. Eso queríamos de Zlatan. Lo vimos en los primeros dos partidos, pero era necesario tomar vacaciones. No sé si ha habido motivos personales para la ausencia de Zlatan, pero si ha habido algo por compromisos que sean, qué sé yo, económicos o de diversión para el buen Ibra, no lo acepto. No lo acepto. Es un error, creo, dejar al Milan ahora en abandono cuando necesitamos resultados. Son 3 partidos que perdemos por 2 goles como mínimo, 6 goles en 3 partidos, 2 puntos en 3 partidos. Señores, estamos viendo una crisis y un Zlatan Ibrahimovic se va de vacaciones, no es aceptable. Opinión. Aquí estamos hablando de la tribuna, Tribu Milan, hinchamos al Milan, hinchamos en derrotas, en victorias, en empates, todo el camino. Lo que no se puede aceptar es esto. Actitud fuera y dentro de la cancha. Eso es lo que pedimos. Es lo que pedimos. Yo creo que más allá de ello, ¿qué podemos hacer los hinchas? No podemos entrar a campo y hacer las cosas mejores. No, no podemos entrar y darles un sacudón a los jugadores para decirles reaccionan. Estamos desde la tribuna, estamos desde nuestras casas, alentando y dando nuestro tiempo, dedicando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo que podemos incluso dedicarlo a las familias, a la novia, a la esposa, al novio, en fin, al perrito, a tantas cosas que podríamos hacer. Estamos 2 horas frente a la pantalla o 2 horas en el estadio. Si van al estadio incluso son más horas porque hay que transportarse, regresar, o sea, son al menos 4 horas. Esas 4 horas, ¿quién nos la devuelven si no tenemos no solo espectáculo, sino una pésima prestación de un equipo? Así quieren que la gente compre bonos para ir al estadio, así quieren que la gente siga inscribiéndose a los distintos canales para poder ver en exclusiva los partidos del Milan, así quieren, o sea, pretenden, pero no dan. Eso es a lo que me refiero. Un equipo que pretende seguramente ofrece una calidad que en este momento no estamos viendo. Es más, un jugador como Pavlovich, por ejemplo, que ha demostrado amor al Milan, profesionalismo. Todavía no hablemos de amor porque algo, algo así lo he visto solo en 2 jugadores en los últimos años. Y es Sandro Tonali y Adli, Yasmin Adli. Jugadores que han demostrado verdadero amor a la camiseta. David de Calabria, sí, ahí está. Pero jugadores que efectivamente entregaban todo, yo les doy esto. Por más que Adli ahora esté en la Fiorentina, no quería irse, por más que también el mismo Sandro Tonali, pero con esa cifra se marchó sabiendo que un día podría regresar a estas costas y será absolutamente bienvenido Sandro Tonali, que ahora ha vuelto al Newcastle después de la sanción por este asunto de las apuestas deportivas que hacía en su tiempo libre. Bien, entra un equipo con, le digo, 4-2-3-1, sin las figuras como Teo y Leao no justificadas, porque el Milan necesita resultados y Fonseca parece que está en una batalla interna con estos jugadores que demostraron falta de actitud, pero ya conocemos a Rafa Leao, ya sabemos que es un tipo desganado, que es un tipo que aparece en la cancha cuando le da la sensación o la emoción de poder jugar hacia unas jugadas, y cuando las hace, la gente se queda callada, porque es así, es un jugador que ya lo hemos visto, no creo que cambie, o sea, es parte de su carácter. Un jugador que no es de, ¿cómo decirles? No es un jugador de Milan en el sentido estricto de la palabra, como un Gattuso, por ejemplo. El tipo escupía sangre en la cancha, o sea, el tipo se la fajaba con todo. A Leo no le interesa, no le importa. O sea, creo que él entra a la cancha para simplemente divertirse,
hacer unas cuantas maniobras y después irse a su casa, que se iba a jugar a videojuegos, estar con sus amigos, hacer vida social, en fin, también uno tendrá otras pasiones e intereses, pero el fútbol creo que no es parte, especialmente el Milan no es parte de su formación como jugador, ¿no? Él hace lo que tiene que hacer y de ahí se va. Lo mismo con Teo. Bueno, Teo Hernández sí es un poco más agresivo, tiene muchas mejores prestaciones a nivel caracterial, ¿no? Se le puede ver en el campo con más presencia, pero también Teo tiene sus subidas y bajadas. Creo que esta pausa de 2 semanas, estas fechas FIFA, le van a hacer bien a ambos. Van a irse a sus selecciones, Francia y Portugal, respectivamente, para Teo y Rafa Leao. Y esperemos que vuelvan, porque que vuelvan mejor, que tengan mejores actitudes, porque de ahí se viene. ¿Quién se viene? El Verona. A ver, ¿quién tenemos? Parma Lazio, Venezia, de local en San Siro. Y ahí se viene el derby. Bueno, quedan, o sea, 2 partidos en los cuales, mejor dicho, un solo partido en el que el Fonseca tiene que ver cómo te presentas ante el Inter, que está imparable, que está con una buena racha ya desde el año pasado. Incluso el año que ganamos el Scudetto, el Inter tenía esta buena actitud ganadora, o sea, se sentía que era un equipo compacto, que era un equipo sólido, que era un equipo que ganaba sin problemas, casi sin despeinarse, porque había conseguido amalgamar muy bien las figuras y lo que vieron fue ello. O sea, el Inter efectivamente pierde el Scudetto contra el Milan por errores, contra el Bologna, sabemos muy bien la historia de Pulisic, perdón, ¿quién era quien mandó el lateral y falla y casi es un autogol y un jugador que ya no está más en el Inter, pero recuerdo bien la jugada en el cual Inter pierde ese partido que debía recuperar y tener 3 puntos que le permitía estar en el liderazgo de la tabla, cosa que no consigue y que permite al Milan mantener su ventaja y conseguir el título. Pero hablamos de un Inter que ha ido trabajando los años y que ha mantenido una calidad. El Milan, en cambio, claro, vemos actitud, vemos un Pioli que en un momento estaba pues en una luna de miel con los hinchas, los jugadores, se cantaba Pioli's on fire, ¿se acuerdan? En el estadio, y él saltaba, bailaba. Era este Milan mágico de juego, de jugadores nuevos, jóvenes, una edad media de 25 años, con las dos torres arriba, que era Giroud y Zlatan, que daban a los jugadores esta garantía de tener muchas más cicatrices, virtualmente hablando, en batallas, y que ahora hemos perdido, y que aquellos luchadores, aquellos guerreros, bueno, a gente que ha ganado el Scudetto, pero después, ¿qué viene a los jugadores que llegan al campo o al vestuario? Claro, yo digo, yo he ganado el Scudetto como un Teo, pero de ahí, ¿qué le transmites a este jugador? ¿Qué le transmites en el campo? Llega al 70 minutos, el Milan está perdiendo, estaba 1-0, de hecho, el primer gol llega muy temprano y el segundo, el empate de la Lazio y la remontada son 2 jugadas idénticas, idénticas incluso al partido previo del Milan. O sea, la Lazio hace un cruce, tac, solito el jugador, el atacante de la Lazio, que la mete en el arco. Entonces, jugadas idénticas, ¿qué te dan a entender? Que el equipo no está concentrado porque evitas que 2 jugadas parecidas o muy similares, para mí idénticas, de gol se repitan. Quiere decir que el entrenador tampoco ha tenido la capacidad para corregir ese error. Si ves que están entrando por ese lado, si ves que en la defensa están flaqueando con un jugador que les pone en dificultad, bueno, corriges, ¿no? Al menos yo me espero que suceda esto en las dinámicas de fútbol. Lo hemos visto que de repente entra un equipo y que hay fallas ya desde el comienzo, se corrige. ¿Por qué esperó Fonseca al minuto 70 para hacer entrar a 4 jugadores? Para hacer entrar a Leao, Teo Hernández, Abraham y Musa. ¿Por qué esperaste
que faltaban 20 minutos para que de los cuatro que acabo de mencionar, dos son, o sea, la mitad, son jugadores históricos, ya entre comillas, bueno, no entre comillas, han hecho historia en el Milan. Están bien físicamente, ¿por qué las haces entrar faltando 20 minutos? Y después de un minuto anotan el empate. Justo Teo y Leao. Assist de Teo Hernández, gol de Leao. ¿Hay una lógica detrás de esto? Y pasa algo que hay una cooling break, que todavía estamos en el verano europeo, por lo tanto, cada, que creo que son cada 15 o 20 minutos el árbitro detiene el juego, los jugadores van a sus respectivas zonas de donde están las bancas y donde está el entrenador, se refrescan, discuten un poco, aprovechan también para unas correcciones técnicas, se refrescan, toman agua y después vuelven a la cancha. Hace mucho calor, todavía aquí particularmente en Milán las temperaturas llegan a 33 grados en los momentos de más calor, de más, eh, o sea, cuando el sol está en su pico. Y bueno, esto influye seguramente en el rendimiento, entonces es mejor por seguridad, incluso por la salud de los jugadores, que se hagan estas pausas. Y eso ya se hace muchos años. ¿Y qué sucede? Que Abraham y Musa, los dos jugadores que apenas han entrado, están con el equipo, juntos, compactos, refrescándose, conversando, discutiendo. Fonseca dando instrucciones. ¿Dónde está Leao y Teo? En el otro lado del campo. Las cámaras se dan cuenta, perciben esta lejanía. El mismo Abraham llama a los jugadores para que vayan. Se quedan quietos. Declaraciones de Teo. No, apenas nos hemos entrado, no teníamos necesidad de refrescarnos. Fonseca, idem. Yo creo que no quiere meterse en más problemas porque ya está en graves problemas. Pero, ¿por qué entonces Abraham y Musa fueron junto al equipo? Si habían entrado juntos. No era por necesidad de agua o de una pausa. Es para estar junto al equipo, señores. No podemos permitir, por más que yo agradezca tanto a Leao y a Rafa, perdón, sí, a Rafa Leao y Teo Hernández, por lo que han hecho. Inolvidable el gol de Teo contra el Atalanta, el coast to coast. Fantástico, fenomenal. Las hazañas de el buen Rafa contra el Liverpool, contra el Napoli en Champions, son momentos que no se van a borrar. Son jugadas, eventos que raramente, no raramente, es imposible que los jugadores, los hinchas nuevos no se quitarán de la cabeza. Quedarán como a mí quedaron los grandes clásicos, los grandes derbis. Para las nuevas generaciones serán estas jugadas que recordarán a estos dos jugadores. Pero después, con actitudes estas, está borrado todos tus méritos. Y no puedes justificar de que no tenías ganas, habías entrado y no tenías sed, no tenías ganas de refrescarte. Es una excusa. Y Fonseca cae en la trampa, justifica porque no quiere pelearse más, porque no quiere tener un vestuario destruido, un vestuario que ya en los 3 primeros partidos está roto. ¿Dónde está Zlatan? ¿Serán multados? Bueno, al final les digo, no han sido multados. Pero aquí quien más corre riesgo es Fonseca. No habría tenido que dar esas declaraciones, habría tenido que decir que lo resuelven los vestuarios, aclarar con los jugadores, llamar a Zlatan urgentemente, porque es un tipo que en estos momentos es necesario. Es necesario coser estas heridas, sanarlas lo más pronto posible, hablar con los jugadores. Leao, que ha sido seguido por Ibra, cuando recién llegó de 19 años, Ibra confiesa en su incluso biografía que era uno de los jugadores más complicados que le tocó, un jugador apático, un jugador que se distraía, no escuchaba. Bueno, han pasado muchos años, han pasado años mejor, de mejor rendimiento de Rafa Leao, que ha podido mejorar futbolísticamente, físicamente y claro, mentalmente respecto a lo que habíamos visto inicialmente, pero todavía tiene estos defectos de aislarse y de ser apático, estar bastante en lo suyo y no dedicarse y no darlo
no da el corazón. Pero ese es el Milan, señores. O sea, tú puedes hacer lo que te dé la gana con otros equipos si quieres, pero es el Milan. O sea, no puedes hacer esto. Estás en uno de los equipos con más historia en Europa y en el mundo. Tienes el honor de vestir estas camisetas y te pones en este plan para hacer caprichos contra un entrenador que podrías no llevarte bien, pero no estás haciendo bien al equipo, al Milan, sino a ti mismo. O sea, puedes tener los caprichos que tengas, pero estás jugando en el Milan, coño. Estás jugando en el... Tienen que darse cuenta de esto. Los mismos hinchas tenemos que darnos cuenta de esto y contestar contra el jugador por más méritos que haya tenido y por más medallas y batallas que haya tenido junto al Milan que agradecemos. Pero no puedes borrar todos estos méritos con esas actitudes. Le hace mal al club. Podíamos haber ganado. Por errores de Fonseca en la alineación. Está bien, pero no puedes hacer estas figuras porque ¿qué piensa el rival? Es evidente. O sea, si yo estoy atento y de la Lazio me doy cuenta, mira cómo está Rafa y Teo, no están juntos los jugadores. ¿Qué puedo pensar? Bueno, este equipo no está compacto. Y un poco le puede jugar a la parte psicológica. Y esto ya ha pasado, esto no es novedad, esto ya lo hemos visto que un jugador, si es vivo, si es mañoso, provoca al delantero, provoca a este, porque sabe que no está en un buen día, está teniendo un momento de tensión con su propio staff, con su propio equipo, y si tú un poco le hincas ahí una amarilla, incluso una roja, es así como funciona, ¿eh? El deporte escapa también del lado meramente futbolístico y se convierte ya también en una batalla psicológica. Y esto lo hemos visto en muchos casos. Miren, han pasado tantos años que siguiendo el fútbol en general vemos como jugadores pierden la cabeza y le dan un patado, un codazo, un escupitajo, un insulto. Son las cosas peores que hemos visto en este deporte, que como el fútbol, que es bello, pero tiene esto, lamentablemente en el campo y que provocan expulsiones, sanciones y bueno, tarjetas, ¿no? Esto conlleva al daño del equipo, porque yo puedo expulsarte y tú vas a estar afuera dos fechas. Bueno, te lo mereces una sanción, pero si eres un jugador como Teo, como Rafa, no puedo permitirme, yo Milan, que no tengo en la banca jugadores de esa calidad, no puedo permitirme hacer saltar a estos jugadores y convocar a otros. No puedo. Es lamentable. No es, qué sé yo, el Real Madrid que te puedo castigar por, qué sé yo, 2 semanas y voy a poner a otros chicos que van a rendir como tú. No somos el Real Madrid, no somos el Liverpool o el Manchester City, que tiene jugadores en la banca con cualidades iguales o incluso mejores en algunos aspectos que los titulares. El Milan no. Entonces, un equipo que ha tenido, que venía arrastrando 2 resultados negativos, en el tercero no puede sacar a Teo y Rafa, por favor. Por favor, entonces, ¿qué puede pasar con Fonseca? El buen Pioli, Stefano Pioli, tenía que ir a Arabia. De hecho, le estaban tentando. Él todavía tiene un contrato hasta el 2025, o sea, todavía un año más con el Milan. Cómo funcionan las cosas, que el contrato, si el Milan prescinde de los servicios del entrenador, el contrato se respeta porque esto es la tutela de un entrenador que podría quedarse sin empleo por tanto tiempo. El entrenador se tutela y establece contratos en los que si el club en un momento rescinde de sus servicios, rescinde el servicio, bueno, ¿qué sucede? Que le sigue pagando, a menos que llegue a un acuerdo, le sigue pagando el sueldo que le corresponde hasta que termine este contrato. Entonces, Stefano Pioli tiene contrato con el Milan hasta el 2025, hasta que termine la temporada 2025, entonces quiere decir que todavía es un empleado, está bajo contrato del Milan y que podría llamar eventualmente el Milan para continuar en lo que Fonseca ha dejado. Pero ahí tengo mis dudas y muchas, porque Pioli, claro, creó un equipo desde lo bajo, Pioli consiguió el Scudetto después de 10 años, Pioli se lleva bien con los jugadores, pero también Pioli tenía problemas con el staff físico y los jugadores llegan lesionados a noviembre, diciembre por muchos meses más. Pioli tenía un equipo reducido
que no cambiaba raramente, dándole pocas oportunidades a jugadores que no eran de su simpatía. Pioli solía reaccionar tarde, menospreciaba a algunos equipos en el sentido que los, eh, los subestimaba, hay que ser sinceros. Pioli ha tenido estos grandes errores en los cuales hemos ganado grandes partidos contra rivales muy fuertes de calidad y hemos perdido contra equipos que en el papel e incluso en el campo no eran gran qué, pero que Pioli puso un recambio, vamos a hacer descansar a los titulares y luego cuando estaba con el agua que sabe sobre la garganta, estaba ahogándose, ponía a los titulares, se empataba, hacía un gol, pero o incluso se ganaba, pero en situaciones extremas. Y los jugadores naturalmente tenían que hacer un esfuerzo extra con las lesiones, con el cansancio, porque tenían que remontar a un resultado negativo. Y eso le ha pasado a Pioli durante esos años. Y era común, era casi predecible saber que Pioli con un equipo chico ponía a su equipo B. Y cuando el equipo B no rendía, emergencia, titulares al campo, arreglemos las cosas. No funciona así. O entras a los titulares, dejas que garantices un resultado con un buen score, un, qué sé yo, un 1, 2-0, y ahí cambias rotas y empiezas a darles un poco de oxígeno y descanso a tus titulares, pero no de este modo, no así, no puedo, no puedo olvidar lo que hizo Pioli en esas circunstancias y los errores que ha tenido. Entonces, es un Milan que hoy se encuentra en una situación difícil. Hay, por suerte, una pausa de 2 semanas, pero después vienen estos dos partidos y sobre todo el derby, señores. El derby se juega, les recuerdo, el día, aquí tengo, el 22 de septiembre a las 6 de la tarde, mientras el partido en San Siro contra el Venezia se juega el domingo 15 de septiembre también a las 6 de la tarde. Ambos se juegan el domingo, el 15 y el 22. Muy bien, entonces esto ha sido todo por hoy. Vamos a hablar seguramente de las novedades. No se pierdan, cada jueves viene una edición especial de Tribu Milan en la cual hablamos de novedades. Ya se cerró el libro de pases. Vamos a hablar del sorteo de Champions y lo que le espera al Milan en las siguientes. Vamos a explicar también el formato nuevo de Champions que seguramente será de interés porque no son grupos más, no son más fase de grupos en las cuales se juegan solo grupos de 4. Cambian las cosas, cambia un poco también el modo como los equipos van a afrontar estos partidos y también lo que le espera al Milan en los siguientes meses, porque van a haber partidos muy interesantes, incluyendo el Liverpool y el Real Madrid. Esto ha sido todo por hoy. Compartan si les ha gustado y nos encontramos el próximo lunes o bueno, domingo también después de cada partido. Saben que comentamos los resultados y comentamos lo que ha sido, bueno, las incidencias. Aquí tenemos las novedades del Milan de primera mano. Ha sido todo por hoy. Tribu Milan. Hasta la próxima. Chao. No se olviden de donar. Tienen el QR si quieren donar para el proyecto. Solo escaneen con el celular y hagan una donación la que quieran. Gracias.